Bienvenidos a la prédica de esta semana. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante, un tema de los que más me preguntan las personas cuando hablamos acerca de la Biblia y de cristianismo y todas esas cosas. Y es el tema de la fe. Así que vamos a orar para que el Señor nos guíe y nos dé entendimiento en este ratito que vamos a estar hablando acerca de la fe. Señor, te doy gracias por todas tus bendiciones, te doy gracias por este día, te doy gracias por esta semana, por todo lo que tú me has dado, por todas las bendiciones que tú has derramado sobre mí, sobre mi familia. Cuídanos mucho, Señor, cuida a mi esposa que está en un retiro en Cape Coral. Te pido que ellas sean ministradas allá. Señor, te pido que tú tomes control de esta prédica y que abras los oídos y que pongas sus palabras sobre todo en mis labios y en mi corazón, para que las personas que escuchan esta prédica sean bendecidos y puedan aprender más de ti, Señor. Te doy gracias, Señor. Te pido que tu Espíritu esté entre nosotros y que tu presencia esté entre nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te doy gracias. Te bendigo y te glorifico siempre. Amén. Así que vamos a hablar acerca de la fe. Uno de los temas, como decía anteriormente, es un tema sumamente importante, pero también sumamente difícil el entender lo que es la fe. Obviamente definimos la fe como de diferentes maneras. Si no es como la certeza, como la estar seguro de que algo va a pasar. Es una de las definiciones que va a encontrar acerca de la fe. También es la fe como tal se puede usar no tan solo como un verbo, pero como un nombre, refiriéndose a la religión o al cristianismo como tal, o a la creencia en Dios. Y se utiliza de esa manera también muchas veces en la Biblia. Así es que podemos hablar de la fe como la fe en Cristo, podemos hablar de la fe como el estar seguros de que algo va a ocurrir. Así es que, y ambas son correctas. Así que vamos a hablar acerca de la fe como verbo, la fe como algo que esperamos, algo que va a ocurrir, más allá de una duda razonable, como digo yo. Así es que la fe es difícil de explicar, porque como vamos a ver más anteriormente, la fe tiene que tener ciertos requisitos. La fe tiene definitivamente requisitos. Pero primero que nada, vamos a ir a la Biblia. Tenemos varios versículos que quiero hablar. Y vamos a empezar yendo al Evangelio según Mateo. Y vamos a ir al capítulo 9. Y vamos a leer varias partes en el capítulo 9 de cosas que hizo Jesús hacer debido a la fe. Y vamos a discutirlas un poquito. Vamos a empezar con capítulo 9 en el versículo 1 en Mateo, cuando Jesús está sanando a un paralítico. Y nos dice: subió Jesús a una barca, cruzó al otro lado y llegó a su propio pueblo. Unos hombres le llevaron un paralítico, acostado en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, y pongan nota de esto, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos de los maestros de la ley murmuraron entre ellos: este hombre blasfema. Como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo: ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados quedan perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los mortales. Ahora, hay muchas cosas que están pasando aquí. Primero que nada, pues, están los fariseos o los maestros de la ley diciendo: mira, se está haciendo milagros, está blasfemando, pensando que él no puede decir tales cosas como perdonar pecados, porque eso es algo que solo hace Dios, ¿verdad? Está ese aspecto de religiosidad entre ellos que no estaba incorrecto, solo Dios puede perdonar pecados.
Ahora entendemos que los fariseos no habían aceptado, no conocían a Jesús como Hijo de Dios, como el Mesías. Es que hay ese encontronazo ahí. Entonces también tenemos las creencias de antaño de que no se habían visto hacer milagros por muchos años, por siglos hasta ese punto. Se escuchaban de los milagros que se habían hecho en los tiempos antiguos, pero la gente no estaba viendo nada porque no había una presencia de Dios. El pueblo apenas estaba regresando a Jerusalén y los romanos estaban a cargo de Jerusalén. Así que hay una disyuntiva entre lo que podía hacer Dios y lo que estaba haciendo Dios, porque no había fe. En el tiempo no había mucha fe o casi ninguna fe entre las personas cuando estaba Jesús, cuando llegó Jesús. Así que todas estas cosas están pasando. Si me entienden un poquito el aspecto histórico de lo que está sucediendo en Jerusalén o en Israel en ese tiempo. Ahora, claro, estamos hablando de la fe, así es que vamos a la fe. Porque muchos pensamos que, yo estoy enfermo y pues yo tengo fe que Jesús me va a sanar. Y eso es cierto. Pero también, y traigo este punto a colación, porque también vemos como en la Biblia nos dice que Dios puede obrar a través de la fe de otros para otra persona. O sea, me explico. En este caso, vemos que los amigos del paralítico traen al paralítico. Tal vez el paralítico no tenía fe. Yo me lo imagino allá diciendo, ¿para qué me van a llevar allá? Si yo soy paralítico de toda la vida, nadie me va a poder salvar. Y los amigos, no, sí, te vamos a llevar, porque este sí te va a levantar, Jesús te va a levantar. Y allá lo llevan obligado, como quien dice, y lo bajan ahí, lo presentan a Jesús. Y dice aquí, el Evangelio dice, acostado en una camilla, al ver Jesús la fe de ellos, no la del paralítico, la de los amigos que lo llevaron, ahí Jesús vio la fe y le dijo, ánimo hijo, tus pecados quedan perdonados. Ahora, esta parte también se une a los aspectos históricos. En el tiempo de Israel se pensaba que las personas solamente se podían caer enfermos porque habían cometido algún pecado. O sea, los paralíticos, los ciegos, los que tenían lepra especialmente, todas las personas se pensaba que tenían esa enfermedad porque habían cometido un pecado. Así es que vemos la importancia y por qué los fariseos dicen, mira, blasfemando, porque Jesús no le dice que se levante de la camilla, sino le dice, tus pecados te quedan perdonados. Claro, esto no lo dice Jesús para el paralítico. Ahora, no sabemos qué era la historia del paralítico, no sabemos si él había cometido algún pecado, porque no nos dice en la Biblia. Asumo yo que tal vez él había tenido unos pecados y Jesús le perdona los pecados y lo toma. Jesús obviamente sabiendo lo que iba a pasar con los fariseos, porque dice que Jesús conocía sus pensamientos, así que Jesús sabía lo que estaban diciendo los fariseos. Así que Jesús no era tonto, Jesús sabía lo que iba a ocurrir y está utilizando esta situación para enseñarle tanto a las personas que ven al paralítico, a los amigos del paralítico y a los fariseos también. Todos les demostró algo para enseñarles. Así que es una parte bien importante. Así es que, por ejemplo, si tú tienes una persona que está enferma o que tú quieres que ocurra un milagro en su vida, si tú tienes la fe de que eso puede ocurrir, me dice la Biblia a mí que Jesús lo puede hacer o Dios lo puede hacer porque tú tengas esa fe. Entonces, que bien interesante este punto. Ahora vamos un poquito más adelante a Mateo, el mismo libro de Mateo, capítulo 9, y vamos pero al versículo 18 en adelante, 18 al 26. Y es cuando la niña está muerta y la mujer enferma, la mujer del flujo de sangre, que es una historia que todos conocemos. Y vamos a ver qué nos dice aquí. Dice en el 18, mientras él les decía esto, un dirigente judío llegó, se arrodilló delante de él y le dijo, mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y fue con él, acompañado de sus discípulos. En esto, una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias, se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Pensaba, refiriéndose a la mujer, si al menos logro tocar su manto, quedaré sana.
Jesús se dio vuelta, la vio y le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en aquel momento. Vamos a parar aquí un momento. Aquí vemos como el otro ejemplo que pensamos más clásico, que si tenemos la fe de que Jesús va a hacer algo, o que Dios va a hacer algo, Él lo va a hacer. Yo tengo que tener esa fe, esa certeza, estar seguro completamente de que eso va a ocurrir. Y esta mujer tenía esa fe, que tan solo el tocarlo, y ustedes conocen la historia bien, así es que no la voy a elaborar más. Ahora vamos a la hija del dirigente judío. A ver qué nos dice en el 23. Cuando Jesús entró en la casa del dirigente y vio a los flautistas y el alboroto de la gente, les dijo: váyanse, la niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero cuando se les hizo salir, entró él, tomó de la mano a la niña, y ésta se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella región. O sea, aquí vemos como la fe del padre también, no la fe de la niña, porque obviamente la niña estaba muerta, como la fe de otras personas puede mover a Jesús. Ahora, muchas cosas están pasando aquí y que no son evidentes para muchas personas. Y como ya le adelanté un poquito, es la creencia de que las personas que estaban enfermas era porque habían pecado. Y si eso pues pasa todavía. No es que todas las enfermedades, no me malinterpreten, no es que todas las enfermedades sean causadas por el pecado, sino a veces pues nos enfermamos y punto, ¿no? Ahora, como veo aquí, y una de las cosas que me dice esto es que los ejemplos que veo de Jesús es continuamente levantando a las personas, sanándolos, levantando muertos y sacando demonios. O sea que esas cosas me dicen a mí, interpreto yo, esto es el Evangelio según Robert, que Jesús no quiere que las personas estén enfermas, que Jesús no quiere que las personas estén endemoniadas. Así como digo yo en Puerto Rico, se cae de la mata, es obvio que Dios no quiere que las personas estén endemoniadas. Así que si tenemos fe, nosotros podemos hacer estas cosas, tanto para nosotros mismos como para otros. Va a haber condiciones, así que hablamos de las condiciones más tarde. Así que esos son buenos ejemplos de cómo obra la fe. Vamos a ir un poquito más adelante y vamos a ir a Mateo, todavía en el Evangelio de Mateo. Y escogí Mateo porque es un poquito más corto. Estas historias están en más detalle en otros de los evangelios. Ustedes conocen de cuando le dice Talita Cumi, niña, levántate y anda, etcétera, etcétera. Así que vamos a ir a Mateo capítulo 15 y el versículo 21 al 28. Y dice, esta es la fe de la mujer cananea. Y esta es una de las historias favoritas de Glenda cuando hablamos de la fe. Y van a ver por qué. Dice, partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondía palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron. Y le decían los discípulos: despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. Decían: esta está loca, está rematada, despídela, decían. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él, le suplicó: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús. Que se cumpla lo que quieras. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Ok, muchas cosas históricas pasando aquí. Primero que nada, desde que Dios le promete la tierra a ellos, Jesús separó al pueblo de Israel de los cananeos, que eran parte de las tribus que habitaban en esa área desde antes que los judíos tuvieran la tierra prometida.
sea, es que los cananeos y los judíos definitivamente no se llevaban. No querían ni verse ni en pintura. De hecho, le era prohibido a los judíos juntarse con los cananeos y con otras tribus también de esa área, ¿no? Así que tenemos ese encontronazo. Tenemos una cananea pidiéndole a un judío que la sane. Es que la reputación de Jesús, como podemos ver, ya se había expandido por toda el área, que hasta las personas que no eran judías conocían quién era Jesús y lo que él hacía. Es muy interesante esa parte. Entonces, obviamente, los discípulos que son judíos decían, mira, la loca esta, despídela, porque pues no querían ni hablar con ella. Y me gusta esa parte que cuando Jesús le contesta y le dice, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Eso le contesta Jesús a ella, diciéndole, yo no vine aquí para ustedes los cananeos. Ahora esta parte me es muy curiosa porque nosotros sabemos que Jesús vino para rescatar a todo el mundo, no tan solo al pueblo de Israel. Claro, primero vino al pueblo de Israel, pero con el propósito de rescatar a todo el mundo. Así es que muchas personas piensan que Jesús no quería sanar a la cananea. Yo pienso, y esto es otra vez, el Evangelio según Robert, que como nos dice en la Biblia, nuestra fe ha sido probada. No probó Jesús a Abraham pidiéndole que sacrificara a su hijo. Por ejemplo, le pidió una prueba de fe. Ahora, pienso yo que Jesús está probando a cananea. Especialmente una persona que no es judía, una persona que estaba fuera del pueblo, que todavía Jesús no había hecho su trabajo para rescatar a todos, le está pidiendo que salga a su hija que está endemoniada. Y yo creo que Jesús ahí le está probando su fe, diciéndole, yo no vine aquí por los cananeos, yo vine aquí para los judíos, no puedo hacer nada por ti. A ver qué ella decía. Y si ella decía, pues está bien, pues me voy y su hija se queda endemoniada. No, pero había que probar que tanta fe ella tenía. Y me encanta la contestación que ella le dice cuando Jesús le dice, no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Es un ejemplo que en estos días si tú le dices algo así a alguien te van a dar una paliza. Porque imagínate tú, es decir, eres lo más bajo de los bajos. Le dice, yo no te puedo quitar a los judíos, esto es lo que le está diciendo Jesús, no le puedo quitar a los judíos para darte a ti que no vales nada, eres como los perros, eres lo más bajo. Y ella le contesta, inteligentemente esta mujer, sí señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y ahí es cuando ella le prueba la fe a Jesús, diciendo, yo sé que tú no viniste, pero yo sé que tú lo puedes hacer. Y yo tengo fe de que tú lo vas a hacer. Y la contestación de Jesús es clásica. Mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla lo que quieras. Es que nosotros podemos influenciar con nuestra fe las decisiones y las cosas que Dios quiere hacer. Aunque no nos toque en ese momento. Ojo, todavía no hemos hablado de los requisitos para nuestra fe. Es que seguimos, porque se nos extiende el tema y el que viene el próximo notas que tengo son un poquito extensas. Así que vamos a seguir leyendo en el libro de Hebreos. Y sí, vamos a ver el capítulo 11, que es el que cuando hablamos de la fe, todo el mundo me da esta cita. Y ya me dan esta cita como el papagayo, como decimos en Puerto Rico, la recitan sin analizarla. A ver si la conocen en el capítulo Hebreos 11, versículo 1. Y dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y ahí se queda todo el mundo. En el 2 dice, gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Y tengo varias notas, podemos leer. Pero vamos a ir al 6 en este mismo capítulo cuando está hablando... y dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes los buscan. O sea, ese es uno de los primeros requisitos, pienso yo. Primero que nada, es imposible agradar a Dios sin fe. Y como dice Glenda, le voy a robar lo que dice Glenda, Dios no se mueve por lástima.
No porque tú estés sufriendo, porque estás llorando, porque, ay Señor, por favor, haz esto por mí. No, no, el Señor no se mueve por lástima. Dios no se mueve por lástima. Dios se mueve por fe. Ahora, aquí mismo dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes los buscan. Lean esa última parte, se lo repito una vez más, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes los buscan. Primera clave de la fe. Tengo que estar seguro, tengo que tener fe de que Dios existe, porque si no, ¿a quién le estoy orando, no? Es ridículo orar sin fe, decir, Dios, Dios, haz esto por mí, y no creerlo interiormente. Dios no puede hacer nada si tú no tienes la creencia dentro de ti de que realmente Él está ahí y lo puede hacer. Esa es la primera clave. Primera condición es realmente creer sin duda alguna, como dice en el versículo 1, garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, porque no veo a Dios, estoy seguro que Él existe y que lo puede hacer. Muy importante. Vamos a ver en el 7. Por la fe Noé advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Otro punto importante, tengo que tener fe para que las cosas sean justas. También el lado opuesto me dice a mí, si las cosas que estoy pidiendo, aunque las esté pidiendo con fe, no son justas, Dios no me las puede dar. Es imposible, porque la fe y Dios son justicia. Si es que yo estoy pidiendo algo que no es justo para otras personas o va a afectar a otras personas, con lo que yo estoy pidiendo, es imposible que Dios me lo dé. Me voy al extremo y le doy un ejemplo. Vamos a decir que yo estoy pidiéndole a Dios sin ningún estudio, no he estudiado nada, no fui a la universidad. Le estoy pidiendo a Dios que quiero ser doctor, quiero ser médico. Pues es imposible que Dios me convierta en médico. Claro, ¿podría Dios darme conocimiento para practicar la medicina? Claro que sí. Ahora, ¿tú crees que alguien te va a ir a visitar como médico si tú no tienes un certificado que dice que en la pared que dice que sí, fuiste a la universidad y te graduaste como doctor? Nadie va a ir. Te van a poner demandas, te van a decir que estás cometiendo fraude. Así que cosas como esas no son justas, así que el Señor no lo puede hacer. Otro ejemplo, y sí, sé que me voy al extremo, pero así se dan cuenta. No puedo pedirle a Dios que me dé un cargamento de drogas para yo venderlo y hacerme millonario, porque estas cosas son malas. Así que no podemos pedir cosas, aunque la pidamos con fe, no podemos pedir cosas como esas, porque no son justas y no son buenas. Así que es otro requisito de la fe, que las cosas que pidamos con fe tienen que ser justas, tienen que ser buenas. No podemos pedir cosas malas porque sería imposible que Dios nos dé esas cosas. Así es que veo que se están dando cuenta. Y seguimos en el 8. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaban la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Ok, este está un poquito tricky, como es un poquito confuso. Dios nos está diciendo que nos va a dar algo. No lo veo, ni siquiera puedo imaginármelo, pero por fe de que Dios me lo dijo, yo voy. Eso es lo que está diciendo aquí. Aunque no lo vea, aunque no piense que pueda existir, aunque tenga dudas, pero tengo fe en lo que dice Dios. No es que dude que eso va a pasar. Sí, estoy dudando porque no lo veo. Pero tengo fe de que como Dios lo dijo, va a ser verdad. Y esa es la clave. Es que siempre que Dios nos dice algo, esa es la mejor clase de fe que hay.
Si Dios me dice que me va a dar algo, que va a hacer algo en mi vida, yo puedo irme hasta el fin del mundo estando seguro de que así va a ser. Eso es lo que está hablando. Eso es otro requisito y es lo que yo llamo la fe perfecta. Y básicamente es como opera también el don de fe. Porque ya no hay duda de lo que va a pasar porque Dios te lo muestra. Es que es una de las mejores maneras. Es, si Dios te dijo a ti, vamos a parafrasearlo, si Dios te dijo a ti que va a hacer algo en tu vida, sin duda alguna créelo. Como decimos en Puerto Rico, te puedes tirar de fondillo, o sea, te puedes tirar para atrás, te puedes quedar cómodo sabiendo que así va a ser. Ojo también, a veces Dios nos dice que va a hacer algunas cosas, pero nos envía a hacer ciertos pasos para llegar a ese punto. No es que va a ser gratis, mágicamente, puff, ahí está hecho. A veces Dios nos da un camino para seguir para que lleguemos a esa promesa que nos dio. O sea que no es que Dios nos dijo y no vamos a hacer nada, como le dijo a Abraham. No dijo, deja tu parentela, deja todo, vete al desierto. Pues si él lo creía y se quedaba en donde vivía, pues no iba a poder pasar esto. Tenía que salir de él, tenía que salir de esa parte y irse al desierto sin su familia, llevándose solamente a su esposa, etcétera, etcétera. Así es que hay unos pasos que seguir. Así que, ojo, cuando el Señor te da una promesa, mira a ver, está pendiente si el Señor te está diciendo que tienes que seguir X o Y pasos para llegar ahí. Pues si, hasta que no cumplas esos pasos, no te puede dar lo que Él te va a dar. Ojo, como le digo. Eso me lo estoy copiando de Cash Luna, que dice, ojo. Entonces vamos al 13, en el mismo capítulo, dice, hablando de todos estos, y él sigue hablando de muchas personas de la historia que él habla de la fe. Dice, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Oh, eso no le gusta a nadie, ¿verdad? Yo sé que no le gustó a ninguno de ustedes. Se lo voy a leer de nuevo. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. O sea, ¿qué nos está diciendo aquí? O sea, que todas estas personas que son héroes de la fe, que Abraham y todos los demás que está hablando aquí, porque son muchísimos en el capítulo 11, no, solamente le leí 2 o 3. Hablan de muchísimos ahí. No llegaron a ver la promesa perfecta. No llegaron a ver el pueblo de Israel redimido. No llegaron a ir a ver al reino de Dios establecido una vez más en la tierra. No llegaron a ver nada de eso. Últimamente esa era la promesa de Dios. Pero también que me dice esto a mí, que las promesas que Dios me da toman a veces tiempo. No es cuando yo las quiera, es cuando Dios ha determinado que son así. Así es que tengo que seguir con esa fe sabiendo que las cosas van a ocurrir tal vez en la próxima generación, tal vez con mis hijos, tal vez con mis nietos, lo que sea. Pero sobre todo en esa parte está hablando que nuestra última promesa es el reino de Dios establecido una vez más en la tierra y nosotros vivir en el cielo con Él. Así es que tal vez no lo vamos a ver ahora, pero tenemos que vivir con la fe de que Dios dijo que esto iba a pasar, si es que esto va a pasar. Esa es la primera parte más importante de la fe. Si leemos el Nuevo Testamento por todos lados, estamos viendo que Pablo, Pedro, Santiago, todos hablan de la fe, la fe, la fe, la fe. Pero si estudiamos un poquito, ¿de qué están hablando ellos en la fe? Y básicamente se basan de que la fe en que Dios va a regresar, que Jesús va a regresar, que va a establecer su reinado en la tierra y que nosotros vamos a ser salvos y vamos a ser juzgados con justicia. Esa es la promesa y tenemos que tener fe
de que eso va a ocurrir. No tan solo fe en las cosas que Dios va a hacer en nuestra tierra o que va a hacer en nosotros. Sí, eso es importante también. Pero hay una fe mayor y es la fe de que Dios es el rey del universo y va a establecer otra vez su reino. Y de esa podemos estar seguros, aunque no las veamos en nuestro tiempo. Tal vez sí, tal vez no, porque yo no sé cuándo se va a acabar el mundo. Sé que pues estamos más cerca. Sé que algunos de los puntos importantes, tenemos que tener fe, tenemos que estar seguros de lo que va a ocurrir, de lo que Dios puede hacer en mi vida. Segundo punto, para resumirle, tengo que estar de acuerdo con el plan de Dios. Yo no puedo pedir cosas que estén en contra del plan de Dios o cosas que sean injustas, cosas que sean malas. Otra cosa es, que no le mencioné antes, es que cuando yo pido algo, a veces yo sé que Dios no nos los da. Y muchas veces, no todas las veces, muchas veces pedimos cosas que si Dios no las da, Él sabe que nos va a alejar de Él. Y el ejemplo que utilizo clásico es, yo quiero ganarme la lotería y ganarme 20 millones de dólares. Yo no puedo pedir a Dios eso, claro que sí, que me dé 20 millones de dólares. Y yo sé que Dios me puede dar 20 millones de dólares. Pero, ¿qué voy a hacer yo con 20 millones de dólares? Los estoy pidiendo yo sencillamente porque quiero tenerlos, porque quiero hacer algo bueno, o esto me va a alejar de Dios. Dios puede estar bien en nuestro corazón, aunque nosotros nos demos cuenta y ver que si Él nos da esos 20 millones de dólares, nos va a alejar de Él. Pues no te puede dar eso, porque Dios no quiere que te alejes de Él. A veces se tardan en llegar las cosas. Y hay muchos casos diferentes. Es que, por ejemplo, Dios te promete que va a hacer algo en tu vida, pero no pasa en el tiempo que tú quieres. A veces toman meses, a veces toman años, a veces toman décadas en llegar a una promesa. A veces porque yo no estoy haciendo lo que tengo que hacer, otras veces porque todavía no ha llegado el tiempo. Así es que tenemos que dejar de poner a Dios en un cajoncito, en una cajita, decir, Dios va a hacerlo de esta manera, así, como dice esta cajita, porque yo lo quiero así. Dios no opera de esa manera. Dios no opera por lástima, como decía. Dios opera por la fe que tengamos. ¿Puede Dios cambiar su manera de pensar al respecto en algo? Claro que sí, pero está en nosotros aumentar esa fe, hacer lo correcto, para que Dios diga, ok, si este cambió, ya no es el que no era, ahora tiene una fe mayor, yo sé que si le doy esto no lo va a afectar, puedo adelantar ese trabajo, puedo adelantar esa promesa. Eso lo podemos hacer. Lo vemos en la Biblia una y otra vez, pero eso es otra prédica y ya me pasé de los 30 minutos que normalmente le hablo y todavía tenemos que orar. Así que espero que le haya gustado la prédica de la fe. Espero que hayan visto algunos puntos diferentes de la fe. Y tal vez predicamos más adelante de la fe otra vez, porque es un tema sumamente importante, pero es un tema un poquito complicado a veces, porque pues todos queremos las cosas como las queremos nosotros, a veces no como las quiere Dios. Pero lo dejamos ahí. Vamos a orar para que el Señor aumente nuestra fe. Señor Jesús, te doy gracias por todas tus bendiciones. Te doy gracias, Señor, por la fe que tú me has dado. Y te pido, Señor, que tú aumentes mi fe cada día más. Ahora te pido, Señor, por todas las personas que me escuchan en su hogar, que escuchan esta prédica, Señor, que tú los toques y tú les des una medida de fe mayor, una doble porción de fe, Señor, para que ellos puedan creer más en ti, ellos puedan ver más de ti, ellos puedan ver los planes que tú tienes dentro de ellos y las promesas que tú has establecido desde antes de que el tiempo fuera tiempo, Señor. Yo te pido por ellos, tócalos donde están, mira a los que están enfermos, que se están pidiendo con fe, Señor, cúmplele esa fe, permítele, dale lo que necesitan como los ejemplos que le di hoy, Señor, de fe, como tú te mueves, porque tú no quieres enfermos, tú no quieres personas invalidas, tú quieres que todos estén bien. No quieres endemoniados, es que tócalos, Señor. Te pido que aumenten su fe, que ellos puedan ver milagros y prodigios en sus vidas.
para que su fe crezca y podamos traer a otros más. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias por tu bondad. Te doy gracias por su sabiduría. Te doy gracias porque tú eres tú. Gracias, 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 mi Dios. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te doy gracias, te bendigo y te glorifico siempre. Amén. Así que solamente nos resta para cerrar, orar por las personas que se han alejado de Dios y las personas que no conocen a Dios. Así que ese es el momento para ustedes. Únanse conmigo en oración. Vamos a cierren sus ojos conmigo y vamos a decirle a Dios así. Señor Jesús, te pido que perdones mis pecados. Pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Si me he alejado de ti, te pido, Señor, que me recibas una vez más. Si no te conozco, Señor, te pido que me llenes de ti. Te digo que reconozco que tú eres mi Salvador. Reconozco que moriste en la cruz por mí, que derramaste tu sangre por mis pecados y que resucitaste al tercer día y que regresarás a establecer tu reino en la tierra una vez más. Te pido, Señor, que me llenes de tu Espíritu Santo, que me bautices con el Espíritu Santo y me enseñes más de ti. Que no haya vuelta atrás en mi vida, solamente el camino contigo hacia el futuro y hacia las promesas que tú tienes dentro de mí. Te doy gracias, te bendigo y te glorifico siempre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias por escuchar la prédica, espero les haya gustado. Escríbanme por el correo electrónico o por la página de internet. Michelle, si cuando veas los mensajes de la página de internet me avisas porque no los puedo leer todos. Además casi nunca entro, ya Michelle administra. Es que Michelle, si ves algún mensaje que tenga que contestar, inmediatamente avísame. La página de Facebook, nos buscan en Facebook, es Iglesia Salvación. Y obviamente el correo electrónico, mi correo electrónico es iglesiasalvacion2015 @gmail.com. Y si necesitan oración, Glenda se encarga de ese correo electrónico porque eso es lo de ella, la oración y la intercesión. Es orapormí2015 @gmail.com. Que Dios los bendiga y los veo en la próxima prédica.